Creí que la muerte de mis abuelos sería el fin de mis pesadillas. Pero resultó ser el comienzo de una guerra que me destrozaría el alma. En el funeral. Mientras el sacerdote balbuceaba sobre el perdón divino. Mi tío murmuró en mi oído: Sergio. Esa herencia no es para maricones como tú. Aquellas palabras me helaron la sangre. Porque en ese instante supe que mi familia no lloraba por mis abuelos, sino por los millones que ahora eran míos. Albacete. Con su sol implacable que quema la piel como un recordatorio de que nada se esconde aquí por mucho tiempo, se convirtió en mi infierno personal. Yo. Sergio. De 32 años. Había regresado de Madrid solo para enterrar a los únicos que me habían querido sin condiciones. Mis abuelos. Con su finca en las afueras y sus viñedos que olían a tierra fértil y a promesas rotas. Me lo habían dejado todo, 8 millones de euros. La casa. Las tierras. Para que vivas libre. Hijo. Me escribió mi abuela en su última carta. Con esa caligrafía temblorosa que aún me hace llorar. Pero la libertad tiene un precio en esta tierra castellana, donde el machismo se filtra en el vino tinto y en las conversaciones de sobremesa. Mi familia, tíos, primos. Esa red de parientes que siempre me miraron de reojo, no tardó en oler la sangre. Yo era el oveja negra. El que se fue a la capital a perder el tiempo con libros y con hombres. Pablo. Mi amor de 5 años. Se quedó en Madrid. Ajeno a la tormenta que se avecinaba. Vuelve pronto. Mi sol. Me dijo por teléfono esa noche. Su voz ronca como el roce de sábanas en la oscuridad. No sabía que pronto lo arrastraría a este pozo. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y notarios. La lectura del testamento en el despacho del señor Ruiz. Con su bigote gris y su oficina que apestaba a tabaco rancio. Fue el primer golpe. Mis abuelos lo habían hecho todo legal, todo para mí. Sin excepciones. Mi tío Javier. Con los ojos inyectados en bilis. Se levantó de golpe. Esto es una broma. ¿Verdad? Dejarle todo a este. ¿Invertido? Mis padres estaban seniles. La palabra invertido cayó como un puñetazo en el estómago. Invertido. Como si mi amor por Pablo fuera una ecuación mal resuelta. Algo que se podía corregir con una goma de borrar. No respondí. Me tragué el nudo en la garganta. Firmé los papeles con manos temblorosas y salí a la calle, donde el calor de Albacete me abofeteó como una advertencia. Caminé hasta la finca. Esa casa de piedra amarilla con enredaderas que trepaban como venas expuestas. Dentro. El silencio era ensordecedor. Toqué el piano de mi abuela. Las teclas frías bajo mis dedos. Y por un momento. Imaginé que ella estaba allí, susurrándome que resistiera. Pero la realidad me alcanzó esa misma tarde, un mensaje de mi prima Laura. Sergio. La familia se reúne esta noche. No seas egoísta. Comparte lo que es nuestro por sangre. Compartirlo. Como si el dinero fuera un pastel familiar y yo el trozo envenenado. Llamé a Pablo esa noche. Tumbado en la cama de mis abuelos. Con el olor a lavanda que aún impregnaba las sábanas. Ven. Por favor. Necesito tu fuerza. Él llegó al amanecer. En su viejo Seat rojo que traqueteaba como mi corazón. Pablo. Con su pelo revuelto y esa sonrisa que ilumina hasta los rincones más oscuros de mi alma. Me abrazó en el umbral.
Sea lo que sea. Lo enfrentamos juntos. Murmuró contra mi cuello. En ese abrazo. Olía a café madrileño y a promesas. Pero ya entonces sentía el peso de la tormenta. La cena familiar fue el preludio de la pesadilla. La casa de mi tío Javier. En el centro de Albacete. Con sus paredes forradas de fotos de toros y retratos de Franco, sí. Aún colgaban allí. Como fantasmas del pasado. Todos estaban presentes, tíos. Tías. Primos con sus esposas calladas y niños que jugaban en el patio. Ajenos al veneno que se servía con el gazpacho. Yo llegué con Pablo del brazo. Un gesto deliberado. Una bandera que ondeaba en territorio enemigo. Este es Pablo. ¿Mi pareja? Dije al entrar. Mi voz firme como el mármol del suelo. El silencio fue inmediato. Roto solo por el tintineo de un vaso que se estrelló contra la mesa. Mi tía Carmen. Con su crucifijo balanceándose como un péndulo de juicio. Soltó, Dios mío. Sergio. Tenías que traer. ¿Eso aquí? Por respeto a tus abuelos. Respeto. La palabra me revolvió las tripas. Pablo apretó mi mano bajo la mesa. Su pulgar trazando círculos calmantes en mi palma. Pero yo sentía la rabia subir como bilis. Mis abuelos me querían tal como soy. A diferencia de vosotros. La conversación derivó en murmullos. En miradas que cortaban como cuchillos manchegos. Hablaban de la herencia como si fuera un error divino. ¿Es injusto? Decía mi primo Raúl. Un tipo fornido que trabajaba en la cooperativa de vinos. Con la cara enrojecida por el alcohol. Nosotros hemos cuidado de ellos años. Sudando en los campos. ¿Y tú? Tú que ni siquiera tienes hijos. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Gastarlo en vicios? Vicios. La palabra me quemó. Imaginé a Pablo y a mí en Madrid. Comprando un piso pequeño. Plantando geranios en el balcón. Viviendo sin el peso de estas miradas. Pero aquí. En esta mesa. Éramos criminales. Pablo intentó desviar el tema. Contando anécdotas de su trabajo como diseñador gráfico. Pero nadie le escuchaba. Mi tío Javier. Con la voz pastosa por el vino. Se inclinó hacia mí. Escucha. Sergio. Podemos arreglar esto. Un acuerdo extrajudicial. Tú renuncias a la mayor parte. Y todos contentos. Piensa en la familia. Renunciar. Como si mi vida fuera negociable. Como si el amor que sentía por Pablo fuera un lujo que se podía permutar por euros. No. Respondí. Mi voz un hilo tenso. Es mío. Por voluntad de mis abuelos. Esa noche. En la finca. Pablo y yo nos amamos con urgencia. Como si el mundo se acabara al amanecer. Sus manos en mi espalda. Trazando mapas de deseo sobre mi piel. Me hicieron olvidar por un instante el odio que bullía fuera. No les des el poder. Susurró él después. Mientras fumábamos en el porche. El humo elevándose como oraciones no contestadas. Pero ya era tarde. El odio había echado raíces. Los días se convirtieron en una lenta erosión. Llamadas de abogados de la familia. Cartas amenazantes que llegaban por correo. Vecinos que me miraban con lástima en el mercado de la Plaza Alta. Pobre Sergio.
Con tanto dinero y tan solo. Decían las mujeres. Pero sus ojos decían otra cosa, pobre familia. Con un maricón heredero. Yo me refugiaba en la finca. Trabajando en los viñedos con manos callosas. Sintiendo la tierra entre los dedos como un bálsamo. Pablo volvía a Madrid por trabajo. Pero cada fin de semana llegaba. Trayendo risas y besos robados. Construyamos nuestra vida aquí. Proponía él. Pero yo sabía que Albacete no perdonaba. Una mañana. Encontré la primera grieta real, un artículo en el periódico local. El Diario de Albacete. Herencia controvertida, un escándalo familiar en la élite manchega. Anónimo. Por supuesto. Pero las palabras eran de mi tío, insinuaciones sobre mi estilo de vida inmoral. Dudas sobre la validez del testamento. Mi corazón latió con furia. Llamé a mi abogado. El señor Ruiz. Que carraspeó al teléfono. Sergio. Hay rumores de impugnación. Dicen que tus abuelos estaban manipulados. Tendremos que pelear. ¿Pelear? La palabra me aterrorizó. No quería guerra, quería paz. Pero la familia no paraba. Mi prima Laura vino sola una tarde. Con lágrimas en los ojos y un ramo de flores silvestres. Sergio. Por favor. Somos sangre. Mi marido perdió el trabajo, los niños necesitan comida. No seas así. Lágrimas. Siempre lágrimas para manipular. La abracé. Oliendo su perfume barato. Y por un segundo. Dudé. ¿Y si compartía? ¿Y si el dinero no valía este exilio emocional? Pero entonces recordé la carta de mi abuela, vive libre. Lo siento. Laura. No puedo. Ella se fue con la cabeza gacha. Pero sus ojos prometían venganza. Esa noche. Pablo me encontró llorando en el baño. El agua corriendo para ahogar los sollozos. No estás solo. Me dijo. Arrodillándose a mi lado. Sus labios rozando mi sien. Nos amamos de nuevo. Lento. Profundo. Como si cada caricia fuera una armadura contra el mundo. Pero en el fondo. Sabía que la daga estaba afilándose. La impugnación llegó como un mazazo en septiembre. Cuando el calor de Albacete empezaba a ceder y las uvas maduraban en las parras. Hinchadas de jugo que pronto se convertiría en vino amargo. Mi tío Javier. Respaldado por el resto de la manada. Presentó la demanda, alegaban incapacidad mental de mis abuelos. Influenciados por el afecto desmedido hacia el nieto desviado. Desviado. La palabra se clavó en mí como una espina de vid silvestre. Infectando cada pensamiento. Los abogados se multiplicaron como ratas en la alcantarilla. Reuniones en despachos con vistas a la Catedral de Albacete. Donde el sol entraba a raudales por las ventanas altas. Iluminando pilas de documentos que olían a tinta fresca y a traición. El señor Ruiz. Con su corbata floja y su cinismo de viejo zorro. Me explicaba, tienen pruebas falsas. Sergio. Testigos comprados que dirán que tus abuelos deliraban. Pero ganaremos. Si aguantas. Aguantar. Como si mi alma fuera un saco de boxeo para sus puños legales. Pablo se instaló en la finca a tiempo completo. Dejando su estudio en Madrid. No te dejo solo en esto. Dijo. Descargando cajas de libros y lienzos en el salón.
Su presencia era un faro, cocinaba paella con arroz que se pegaba un poco. Pero sabía ahogar, me masajeaba los hombros tensos por las noches. Sus dedos desatando nudos que el estrés había atado. Pero incluso en sus brazos. El miedo se colaba. ¿Y si pierdo todo? ¿Y si nos quedamos en la calle? Le confesaba yo. Mi voz quebrada contra su pecho. Él reía. Suave. Entonces plantamos tomates en el balcón y vendemos arte en la calle. Somos más que dinero. Amor. Pero no lo éramos. No del todo. La familia intensificó el asedio. Llamadas nocturnas de mi tía Carmen. Lloriqueando sobre la deshonra que traía a la sangre. Tu abuelo se revolvería en la tumba. Sergio. 2 hombres en su cama. ¿Es pecado? Pecado. La palabra me hacía vomitar. Recordaba las tardes de niño. Cuando mi abuelo me enseñaba a podar las vides. Sus manos rugosas envolviendo las mías, la tierra no juzga. Hijo. Solo da frutos si la cuidas. Él sabía. Siempre supo. Y aún así. Elegí amarlo con Pablo. El juicio preliminar fue en octubre. Bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. La sala del juzgado en el Palacio de Justicia de Albacete era un mausoleo de madera oscura. Con retratos de jueces muertos mirándonos desde las paredes. Mi familia al completo, Javier con su traje barato que le apretaba la barriga. Laura con los ojos hinchados. Raúl mascullando maldiciones. Yo entré solo. Pablo esperando fuera. Fumando nervioso bajo los arcos mudéjares. ¿Sé fuerte? Me había dicho. Besándome en la mejilla. El juez. Un hombre de 60 con gafas de montura gruesa. Leyó las alegaciones con voz monótona. La demandante sostiene que el testamento fue dictado bajo coacción emocional. Dada la orientación sexual del beneficiario. Orientación sexual. Como si mi amor fuera una brújula defectuosa. Mi abogado contraatacó con peritajes médicos, mis abuelos lúcidos hasta el final. Vídeos de ellos riendo conmigo en la finca. Pero entonces vino el testigo estrella de la familia, el cura de la parroquia. Don Miguel. Con su sotana negra y su biblia en mano. Los señores eran devotos. Este arreglo no cuadra con su fe. Dudaban de su nieto. Dudaban. La mentira me ahogó. Salí de allí temblando. El veredicto pospuesto para noviembre. Pablo me esperaba con un abrazo que olía a tabaco y a lluvia inminente. Condujimos de vuelta en silencio. El campo manchego desfilando como un borrón verde y ocre. Esa noche. En la cama. Le conté todo. Mis palabras saliendo en tropel. Él me escuchó. Sus ojos oscuros fijos en los míos. Y luego dijo, si te quitan la herencia. Nos vamos. A cualquier parte. Pero no dejes que te rompan. Me besó entonces. Lento. Explorando mi boca como si quisiera memorizar cada rincón. Y por un momento. El mundo se redujo a su calor. Pero el acoso no cesaba. En el supermercado del Corte Inglés. Una dependienta me susurró, tu familia dice que eres un ladrón. En la cooperativa. Donde vendí las primeras cosechas de uva. Los trabajadores me evitaban. Susurrando sobre el maricón que roba a los suyos. Me sentía como un leproso en mi propia tierra. La que me vio nacer.
Pablo intentaba animarme, organizaba cenas con amigos leales de la universidad. Tipos como Carlos. Un profesor de historia que bebía demasiado y contaba chistes picantes sobre el franquismo. ¡Que se jodan! Gritaba Carlos, alzando su copa. La herencia es tuya. Sergio. Lucha como un toro. Pero yo no era un toro, era un cordero en el matadero. Las noches de insomnio se multiplicaban. Me despertaba sudando. Soñando con mi abuelo apareciendo en el juicio. Gritando verdades que nadie quería oír. Pablo me calmaba con sexo tierno. Susurrando mi nombre como una oración pagana. Pero el agotamiento se acumulaba. Una semana antes del juicio final. Recibí una carta anónima en la finca, renuncia o Pablo pagará. Sabemos dónde está. El pánico me invadió. ¿Quién? ¿Cómo? Llamé a Pablo. Que estaba en Madrid por un encargo. Vuelve ya. Por favor. Él llegó esa misma noche. Pálido bajo la luz de la luna que bañaba los viñedos. Le mostré la carta. Y por primera vez. Vi miedo en sus ojos. Esto es bajo. Sergio. Demasiado. Nos abrazamos en la cocina. El reloj de pared marcando las horas como un verdugo. No renunciaré. Dije. Mi voz un juramento. Pero si te tocan un pelo. No terminé la frase. En cambio. Lo llevé a la cama. Donde nuestros cuerpos se entrelazaron en una danza desesperada. Sudor y gemidos ahogando el terror. El juicio final amaneció frío. Con niebla envolviendo la catedral como un sudario. Entré con el corazón en un puño. Pablo a mi lado por fin, el juez lo permitió como apoyo emocional. La sala bullía de tensión. Mi familia. Un muro de rostros hostiles. Javier testificó primero, mi sobrino ha corrompido a mis padres con su inmoralidad. No merecía su confianza. Inmoralidad. La palabra me hizo apretar los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. Luego fue mi turno. Subí al estrado. Las luces fluorescentes quemándome los ojos. Miré al juez. A mi familia. A Pablo en la primera fila. Su mano alzada en un gesto de te quiero. Y hablé. No con rabia. Sino con verdad cruda. Mis abuelos me vieron sufrir por ser quien soy. Me abrazaron cuando mi padre me echó de casa a los 18 por besar a un chico. Sabían que este mundo me odia. Y aún así. Me dieron todo. No por lástima. Sino por amor. El mismo amor que siento por Pablo. Que me ha salvado la vida 1.000.000 de veces. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Imágenes vívidas, las tardes en la finca. El olor a jazmín. Las risas compartidas. El juez carraspeó, ajustando sus gafas. Señor García. Su testimonio es conmovedor. Pero la ley es la ley. Conmovedor. Como si mi dolor fuera un cuento para niños. Salimos a esperar el veredicto en el pasillo. Donde el eco de pasos era el único sonido. Pablo me besó allí mismo. Un beso breve pero feroz. Ignorando las miradas. Estoy orgulloso de ti. Murmuró. El veredicto cayó como un rayo, a mi favor. La herencia intacta. Gritos de mi familia.
Javier profiriendo insultos que el ujiera cayó. Salí tambaleándome. Pablo sosteniéndome. Lo logramos. Sollocé en el coche. Pero la victoria sabía a ceniza. Porque en ese momento supe que la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. De vuelta en la finca. Celebramos con una botella de vino de las bodegas familiares, irónico. ¿Verdad? Pablo y yo bailamos en el salón. Descalzos sobre el suelo de baldosa. Su cuerpo pegado al mío al ritmo de una vieja copla que sonaba en la radio. Somos libres, dijo él, girándome en un vals improvisado. Pero en mis ojos. Él vio la sombra. No del todo. Admití. Me han marcado. Para siempre. Y tenía razón. Los días siguientes fueron un goteo de veneno. Mensajes de odio en el buzón, maricón ladrón. Llamadas anónimas con respiraciones pesadas. Mi prima Laura me bloqueó en todas partes. Pero su marido, desesperado por deudas, me escribió, por los niños. Sergio. Un préstamo. Por favor. Rechacé. No por rencor, sino por supervivencia. Cada no era un ladrillo en mi muro. Pablo notó el cambio en mí, las ojeras. El apetito perdido. Las noches en que me despertaba gritando. Estás al límite. Me dijo una mañana. Mientras preparaba café en la cocina soleada. ¿Necesitas ayuda? Ayuda. La palabra me aterró. ¿Terapia? ¿En Albacete? ¿Donde los psicólogos chismorrean más que curan? Pero él insistió. Y cedí. La primera sesión con la doctora Elena. En su consulta cerca del Paseo de la Libertad. Fue un desgarro. Háblame de la culpa, dijo ella. Su voz suave como el algodón. Culpa. Por ser gay. Por heredar. Por amar. Lloré como un niño. Confesando todo, el rechazo de mi padre. Muerto hace años sin reconciliación, las miradas en la calle, el miedo a que Pablo se cansara. Él me esperaba fuera. Leyendo un libro con las piernas cruzadas. Bien, dijo después, tomándome la mano. Un paso. Pero el destino. Ese cabrón caprichoso. Tenía otros planes. Una noche de noviembre. Con el viento aullando como lobos en los cerros. Pablo recibió una llamada. Su madre. En Valencia. Había sufrido un infarto. Debo ir, dijo, empacando con prisa. Vuelvo en unos días. Lo besé en la puerta. El frío colándose por las rendijas. Ten cuidado. Palabras proféticas. Solo en la finca. El silencio me devoró. Bebí demasiado. Recordando nuestra primera noche juntos en Madrid. En un bar de Chueca donde la música latía como un corazón acelerado. Él bailaba con gracia felina. Yo lo observaba desde la barra. Hipnotizado. Baila conmigo. Me había dicho. Tirando de mi mano. Y bailé. Olvidando el mundo. Al día siguiente. Llegó el golpe. Un sobre en el buzón. Sin remitente. Fotos. De Pablo y yo. En el porche.
Besándonos. En la cama. Entrelazados. Tomadas desde fuera. Con teleobjetivo. Y una nota: renuncia o estás van al pueblo entero. Tu novio no querrá ser el hazmerreír. El mundo se detuvo. Mi mano tembló. Las fotos cayendo al suelo como hojas muertas. ¿Quién? La familia. Por supuesto. Javier. Con sus contactos en la policía local. El pánico me invadió. Un tsunami que me dejó jadeando en el suelo de la cocina. Llamé a Pablo. Pero su teléfono estaba apagado, en el hospital. Supuse. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo confesar que mi herencia nos había convertido en presas? Me acurruqué en el sofá. Las lágrimas surcando mi rostro como ríos secos. Por primera vez. Odié el dinero. Odié a mis abuelos por dejarme esto. Odié a Albacete por su hipocresía soleada. Y sobre todo, me odié a mí por arrastrar a Pablo a este infierno. Las fotos me persiguieron como fantasmas durante días. Escondidas en un cajón de la cocina. Pero su presencia era un pulso constante en mi sien. Cada crujido de la finca por la noche me hacía saltar. Imaginando ojos acechando desde los viñedos. Pablo regresó al tercer día. Con ojeras profundas y una sonrisa forzada. Mi madre está estable. Dijo. Abrazándome fuerte en el umbral. Olía a hospital y a sal de lágrimas contenidas. No le conté nada. No podía. Me alegro. Respondí. Besando su frente. Pero mi voz sonó hueca. Como un eco en una cueva vacía. El silencio se convirtió en mi compañero inseparable. Durante las cenas. Pablo hablaba de su madre. De diseños pendientes. De planes para reformar la finca, un estudio para él en el desván. Con vistas al campo. Yo asentía. Forzando sonrisas. Pero mi mente estaba en otro lugar, en las sombras que se alargaban al atardecer. En la nota que quemaba en mi bolsillo. ¿Estás bien? Preguntaba él. Su mano en mi rodilla bajo la mesa. Solo cansado. Mentía. Y luego lo llevaba a la cama. Donde mi urgencia por poseerlo era una forma desesperada de exorcizar el miedo. Nuestros cuerpos se movían en sincronía perfecta. Sudor perlando su piel como rocío en las vides. Pero en el clímax. Yo cerraba los ojos para no ver las fotos en mi mente. La doctora Elena notó el cambio en la siguiente sesión. Su consulta. Con sus plantas de interior y su sofá mullido que olía a lavanda sintética. Era un refugio precario. Estás más retraído. Sergio. ¿Algo nuevo? Dudé. Las palabras atascadas en la garganta como espinas. Finalmente. Saqué las fotos, copias. Por si acaso, y se las tendí. Sus ojos se abrieron como platos. Pero su voz permaneció calmada. Esto es chantaje. Criminal. Debes denunciarlo. Denunciarlo. En Albacete. Donde la policía era prima de mi tío Javier. No puedo. Es mi familia. Familia. La palabra se torció en mi boca. Amarga como vinagre. Ella suspiró. Ajustando sus gafas de lectura. El silencio te está matando. Sergio. Y a tu relación. Pablo lo sabe. ¿Verdad?
Negué con la cabeza. Lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Lo protegeré. Proteger. Como si el amor se midiera en secretos enterrados. Elena me dio tareas, escribir un diario. Confrontar un miedo al día. Salí de allí con el sol de mediodía cegándome. El paseo de la libertad lleno de jubilados paseando perros. Ajenos a mi tormenta interna. Pablo sospechaba. Lo vi en la forma en que me observaba mientras trabajaba en el jardín. Podando rosales con tijeras que cortaban más que tallos. Háblame. Sergio. Estamos en esto juntos. Juntos. La palabra me destrozaba. Esa noche. Después de una botella de vino compartida en el porche, el cielo estrellado sobre Albacete como un manto indiferente. Lo intenté. Hay algo. Sobre la herencia. Empecé. Mi voz temblorosa. Pero el teléfono sonó, el señor Ruiz. Sergio. Nueva moción. Quieren reabrir el caso con pruebas de coacción. Colgué. El momento roto. El chantaje escaló sutilmente. Otra carta, una foto al periódico local si no firmas la renuncia mañana. Pánico puro. Corrí al notario. Pero el señor Ruiz me detuvo. No firmes nada sin mí. Pasamos la tarde en su oficina. Planeando contramedidas, una orden de alejamiento. Pruebas forenses en las fotos. Pero yo sabía que era inútil. La familia tenía raíces profundas en esta tierra. Como las parras que se enredan en la tierra arcillosa. Pablo me encontró esa noche en el viñedo. Arrodillado en la tierra húmeda. Las manos sucias de barro. ¿Qué demonios pasa? Su voz era un látigo. Me quebré entonces. Sollozando como un niño perdido. Las palabras saliendo en un torrente, las fotos. Las amenazas. El miedo a perderlo todo, a él. Sobre todo. Él se arrodilló a mi lado. Envolviéndome en sus brazos. Su camisa empapándose con mis lágrimas. ¿Idiotas? ¿Cobardes? Murmuró. Su acento madrileño endurecido por la rabia. Denunciamos. Ahora. Pero no lo hicimos. En cambio. Nos fuimos a Madrid por unos días. Un respiro en su piso de Malasaña. Con sus calles grafiteadas y su bullicio queer que me hacía sentir vivo de nuevo. Paseamos de la mano por Chueca. Besándonos en plazas donde nadie nos juzgaba. Cenamos tapas en bares con banderas arcoíris colgadas del techo. Aquí podríamos empezar. Dijo Pablo una noche. En la cama con vistas a la Gran Vía iluminada. Vende la finca. Déjalos con su odio. Vender. La idea me tentó. Pero la finca era mi ancla. El último hilo con mis abuelos. Regresamos a Albacete renovados. Pero la realidad nos abofeteó. La casa había sido allanada, puertas forzadas. Cajones revueltos. Pero nada robado. Solo un mensaje garabateado en la pared de la cocina con spray rojo, renuncia o muere. Muerte. La palabra me paralizó. Pablo llamó a la policía. Pero el agente, un primo lejano de Raúl, tomó notas con desgana. Seguramente vándalos. Señor. Albacete es así. Esa noche. No dormimos. Sentados en la cocina. Con tazas de café frío entre las manos.
Planeamos. Nos vamos. Dijo Pablo. Su voz firme. A Valencia. Con mi madre. O al extranjero. Portugal está cerca. Irnos. Abandonar la herencia. La tierra. Mi historia. Lágrimas ardientes me nublaron la vista. No puedo huir. Es lo que quieren. Él tomó mi rostro entre sus manos. Sus pulgares borrando las lágrimas. No es huir. Es sobrevivir. Por nosotros. Pero el destino intervino de nuevo. Al amanecer. Un golpe en la puerta. Mi prima Laura. Sola. Con el rostro demacrado y un abrigo demasiado grande para su figura delgada. Sergio. Por favor. Javier está loco. Las fotos fueron idea suya. Pero yo. Yo le supliqué que parara. Su voz se quebró. Y cayó de rodillas. Sollozando. Está endeudado hasta las cejas. Casinos en Valencia. Nos arruinará a todos. Compasión y rabia se batieron en mi pecho. La ayudé a levantarse. La senté en la cocina. Pablo sirviendo té con manos temblorosas. Ella contó todo, las reuniones secretas en casa de Javier. Los planes para desacreditarme con rumores de drogas. De infidelidades que mancharan el testamento. Quieren que parezcas un degenerado. Dijo. Escupiendo la palabra como si quemara. Degenerado. Me reí. Amargo. Ya lo soy para ellos. Pablo. A mi lado. Apretó mi mano. Su silencio un muro de apoyo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté. Ella miró al suelo. Avergonzada. Porque vi las fotos. Y supe que había ido demasiado lejos. Ayúdanos. Sergio. No por ellos. Por mí. Por los niños. Niños. Imágenes de mis sobrinos pequeños. Riendo en veranos pasados. Me ablandaron. Dame tiempo. Dije. Ella asintió. Besando mi mejilla antes de irse. Un fantasma en la niebla matutina. Pablo explotó entonces. ¿Ayudar? Después de esto. Su voz resonó en la cocina vacía. Te están destruyendo. Sergio. Mírate, no comes. No duermes. ¿Vale la pena? No valía. Pero el lazo de sangre tiraba. Un cordón umbilical podrido que no se cortaba. ¿Solo? Déjame pensarlo. Supliqué. Él suspiró. Abrazándome con fuerza. Por ti. Lo que sea. Pero no más secretos. Los días siguientes fueron un limbo. Trabajé en los viñedos con furia. El sol quemándome la nuca como castigo divino. Las manos sangrando de espinas. Pablo diseñaba desde la finca. Su portátil abierto en la mesa del comedor. Pero sus ojos me seguían. Preocupados. La doctora Elena me urgió a confrontar, escribe la carta. Di no. Escribí borradores. Páginas arrugadas en la papelera. Palabras que sangraban verdad, basta. La herencia es mía. Y mi amor también.
Una tarde. Con el viento trayendo olor a tierra removida. Recibí la llamada de Javier. Su voz. Ronca por el alcohol. Suplicante por primera vez. Sobrino. Hablemos. En el bar El Toro. Esta noche. Solo nosotros. ¿Solo? ¿Mentira? Pero fui. El bar. Un antro cutre en las afueras con mesas pegajosas y olor a fritanga. Estaba casi vacío. Javier esperaba en una esquina. 2 cañas frente a él. Siéntate. Gruñó. Habló primero. Palabras torpes, deudas del casino. La finca familiar en hipoteca. El orgullo herido. No es por ti, Sergio. Es por supervivencia. Supervivencia. La mía. La suya. Reí. Seco. ¿La tuya incluye amenazar a mi pareja? ¿Fotos? ¿Graffiti? Él palideció. Pero negó. No sé de qué hablas. Mentiroso. Saqué las copias de las fotos. Las tiré sobre la mesa. Esto acaba aquí. O la policía ve originales. Se levantó. Rojo de ira. Eres un traidor. Un maricón que mancha el nombre. Maricón. La palabra. Repetida 1000 veces. Perdió filo. Pero aún cortaba. ¿Y tú un ladrón? Respondí. Mi voz acero. Ve. Y dile a la familia, toquen a Pablo. Y los destruyo. Salí temblando. El aire frío calmando mi piel ardiendo. De vuelta. Pablo me esperaba despierto. Una manta sobre los hombros. Le conté todo. Y por primera vez. Vi orgullo en sus ojos. Bien hecho. Nos amamos esa noche con una ternura renovada. Sus besos trazando promesas en mi piel. Sus susurros borrando las sombras. Pero el alivio duró poco. 2 días después. El golpe final, una demanda civil de la familia entera. Alegando daños morales por mi estilo de vida escandaloso. Escandaloso. Como si amar fuera un delito. El mundo se inclinó. En la consulta de Elena. Colapsé. No puedo más. Sollocé. Me están matando. Ella me dio pastillas para dormir. Un número de crisis. Pablo me llevó a casa. Conduciendo en silencio bajo la luna llena que iluminaba los campos como un reflector acusador. Esa noche. Solo en la oscuridad. Toqué fondo. Imaginé la vida sin Pablo. Sin la finca. Solo en una calle de Albacete con un cartel de "Se vende". El pensamiento me ahogó. Saqué el teléfono. Marqué el número de la policía. Quiero denunciar chantaje. Las palabras salieron roncas. Pero libres. Al amanecer. Pablo me encontró dormido en el sofá. El teléfono aún en la mano. ¿Lo hiciste? Dijo. Besando mi frente. Sí. Lo había hecho. Pero el precio. Oh. El precio sería alto. La denuncia fue un acto de fe suicida. Un salto al vacío sobre las arenas movedizas de la justicia manchega. El comisario,
Un tipo corpulento con bigote de morsa y ojos que esquivaban los míos. Tomó la declaración en una sala que olía a café rancio y a formularios mohosos. Fotos. Amenazas. ¿Serio? Señor García. Dijo. Garabateando notas. Pero es familia. ¿Seguro que no es un malentendido? Malentendido. Como si el odio se pudiera malinterpretar. ¿Denuncie? Insistí. Mi voz un hilo de acero forjado en noches de insomnio. Pablo esperó fuera. Apoyado en la pared del comisariat. Fumando un cigarrillo con dedos nerviosos. Cuando salí. Me abrazó fuerte. Su cuerpo un escudo contra el mundo. ¿Valiente? Murmuró contra mi pelo. ¿Valiente? La palabra me calentó por dentro. Como un trago de orujo en invierno. Condujimos de vuelta a la finca con la radio sintonizada en una emisora de flamenco. La guitarra llorando coplas que hablaban de desgarros del alma. Pero la falsa victoria se evaporó rápido. Al día siguiente. Javier fue interrogado, por rutina. Dijo el comisario. Pero salió libre. Con una sonrisa lobuna que vi desde la ventana de la finca. Me llamó esa tarde. Has cavado tu tumba. Maricón. Ahora verás. La línea se cortó. Dejando un zumbido en mis oídos como el de un enjambre furioso. Pablo. Que oyó la conversación. Palideció. Nos vamos. ¿Hoy? Empacó maletas con eficiencia militar. Pero yo me resistí. No huiré. La denuncia está hecha. La tormenta estalló en las redes. Alguien, Raúl. Apostaba yo, filtró el asunto a un grupo de WhatsApp local. Y pronto. Albacete bullía de chismes. En el mercado de abastos. Las fruteras me lanzaban miradas de serpiente, en la farmacia. La cajera tartamudeó al darme el cambio. Lo siento por tu familia. Sergio. Lo siento. Como si yo fuera el verdugo. Pablo intentaba blindarme, cocinaba en exceso. Me arrastraba a paseos por el parque Abelardo Sánchez. Donde los patos en el estanque nadaban indiferentes. Pero el aislamiento crecía. Un muro invisible que nos asfixiaba. La doctora Elena intensificó las sesiones. Estás en modo supervivencia. Diagnosticó. Su pluma rascando el bloc. Pero el trauma se acumula. Habla de Pablo. Pablo. Mi salvavidas. Le conté de nuestras mañanas en Madrid. Despertando enredados en sábanas revueltas. Su risa llenando el piso pequeño, de las peleas tontas por el control remoto. Resueltas con besos que sabían a reconciliación. Él es mi normalidad. Dije. Y lloré. Porque en Albacete. Lo normal era un lujo. Una semana después de la denuncia. Llegó la contraofensiva, una demanda por difamación contra mí. Javier alegaba que mis acusaciones eran calumnias para manchar su honor familiar. Honor. La ironía me hizo vomitar risa histérica en la cocina. Pablo frotándome la espalda. Luchamos. Dijo él. Pero sus ojos decían cansancio. El señor Ruiz. En su oficina ahora claustrofóbica. Suspiró, pueden alargar esto años. Sergio. Acuérdate, dinero gasta dinero. Dinero. El veneno. Decidí usarlo.
Contraté detectives privados. Madrileños discretos que olían a colonia cara y a eficiencia. Encuentren pruebas. Les dije. Firmando cheques que dolían como heridas. Ellos trajeron oro, grabaciones de Javier en el casino de Valencia. Apostando fortunas, correos con el cura don Miguel. Planeando, testimonios piadosos. Incluso un vídeo granuloso de Raúl pintando el grafiti en la finca. La lata de spray brillando bajo la luna. Armado con eso. Fui al juzgado para la audiencia de difamación. La sala, la misma de antes, ahora parecía un circo romano. Mi familia al completo. Rostros endurecidos por el rencor. Javier. En el estrado, juró inocencia con mano en la Biblia. Su voz temblorosa por primera vez. Mi sobrino miente. Todo por su agenda. Agenda. Como si mi vida fuera un complot ideológico. Mi abogado presentó las pruebas, el vídeo se proyectó en la pantalla. El spray silbando como un siseo acusador. Gasps en la sala. Javier se hundió en su asiento. Sudor perlando su frente. El juez. El mismo de las gafas gruesas. Frunció el ceño. Esto cambia las cosas. La denuncia de chantaje procede. Señor García. ¿Desea presionar cargos? Miré a Pablo. En la fila de atrás. Su pulgar alzado en apoyo. Sí. Dije. Mi voz clara como el agua de manantial. La sala estalló en murmullos. Salimos victoriosos. Pero el sabor era agridulce. En el coche. Pablo rompió el silencio, ¿se acabó? No. Solo pausado. De vuelta en la finca. Celebramos con una barbacoa improvisada, chuletas de cordero chisporroteando en la parrilla. Vino de la bodega de mis abuelos. Invitamos a Carlos y a unos vecinos leales. Un grupo pequeño pero ruidoso. Risas ahuyentando sombras. Pablo bailó conmigo bajo las luces de cadena. Su cuerpo pegado al mío. Susurro en mi oído, eres mi héroe. Me reí. Girándolo en un vals torpe. Por primera vez en meses. El futuro parecía posible, vender parte de la tierra. Invertir en un viñedo ecológico. Mudarnos a un piso en el centro con balcón para geranios. Pero la euforia duró lo que un amanecer. 2 días después. Laura apareció de nuevo. Esta vez con moretones en el brazo que no escondía bien bajo la manga. Javier. Después del vídeo. Tartamudeó. Lágrimas surcando su maquillaje corrido. Me pegó. Dijo que era tu culpa. ¿Culpa? Siempre culpa. La senté en la cocina. Pablo trayendo hielo envuelto en un trapo. Contó, la furia de Javier. Puños volando en la sala de estar. Los niños escondidos en sus habitaciones. No aguanto más. Sollozó. Compasión me invadió. Un río traicionero. Quédate aquí. Ofrecí. Hasta que se calme. Pablo frunció el ceño. Pero asintió. Laura se instaló en la habitación de invitados. Un fantasma agradecido que cocinaba croquetas para los niños, que llegaron al día siguiente. 2 diablillos de ojos grandes que corrían por los viñedos como si nada. Por un momento. La finca revivió, risas infantiles.
Olor a guiso en la estufa. Pablo jugando al fútbol con los pequeños en el patio. Pero la grieta se ensanchó. Pablo y yo discutimos por primera vez en meses. «Estás jugando con fuego», dijo él. En la intimidad de nuestra habitación. Las voces bajas para no despertar a los niños. Ella es familia. Los mismos que te amenazaron. Son víctimas también. Repliqué. Mi voz subiendo. Javier es el monstruo. Él suspiró. Pasándose las manos por el pelo. Y tú el salvador. ¿Pero quién te salva a ti? Sus palabras me golpearon. Verdad desnuda. Nos reconciliamos en silencio. Cuerpos entrelazados en la oscuridad. Pero el sexo fue mecánico. Un bálsamo temporal. La policía actuó por fin, Javier detenido por violencia doméstica. Basado en el testimonio de Laura. El pueblo estalló en chismes. El diario de Albacete, publicando titulares sensacionalistas, escándalo familiar, herencia. Homosexualidad y palizas. Homosexualidad. Como si definiera todo. Recibí llamadas de parientes lejanos. Súplicas de paz familiar. Ignoré. En cambio, visité a Javier en la cárcel. Un bloque gris en las afueras que olía a desinfectante y desesperación. Lo encontré encogido. Sin el traje barato. Solo con una camiseta raída. Sobrino. Croó. Ojos hundidos. Ayúdame. Por sangre. Sangre. La mía bullía de rabia. Sangre que usaste para chantajearme. Para herir a Pablo. Él lloró entonces. Un hombre roto. El dinero. Me cegó. Perdóname. ¿Perdón? La palabra flotó. Tentadora. Pero recordé las fotos. El graffiti. Los moretones de Laura. No. Dije. Paga tu deuda. Salí. El sol cegándome. Libre pero marcado. Pablo me esperaba en el coche. Su expresión un mapa de preocupación. ¿Bien? Preguntó. Asentí. Besándolo con urgencia. ¿Mejor? Esa noche. Con Laura y los niños dormidos. Nos amamos con pasión renovada. Sus gemidos ahogados en mi cuello. Mis manos explorando su cuerpo como territorio conquistado. Te amo. Jadeó él al final. Y lo creí. Pero el clímax se acercaba. Invisible como una tormenta en el horizonte. La detención de Javier fue el detonante. Pero no la explosión. El pueblo de Albacete se dividió como un río en crecida, unos me llamaban héroe. Otros. Traidor. En la cooperativa de vinos. Donde vendí la cosecha de invierno. Los trabajadores me palmearon la espalda, bien hecho. Sergio. Pero sus ojos decían alivio por el chivo expiatorio capturado. Laura se quedó en la finca. Un arreglo temporal que se estiraba como chicle, los niños se aficionaron a Pablo. Llamándolo tío Pablo mientras él les enseñaba a dibujar vides caricaturescas. Es temporal. Me recordaba él cada noche. Pero su voz tenía un matiz de resignación. Yo flotaba en una burbuja frágil. La herencia segura. El chantaje neutralizado. Pero el vacío interior persistía. Un hueco donde antes latía confianza.
La doctora Elena lo llamó fatiga moral. Has absorbido tanto veneno que ahora envenenas tu propia paz. Dijo en sesión. Su mirada compasiva perforándome. Escribí cartas no enviadas, a mi padre muerto. Perdonándolo por echarme, a mis abuelos. Agradeciéndoles el regalo maldito, a Pablo. Jurando que lo merecía. Quemé las cartas en el jardín. Las llamas danzando como espíritus liberados. El humo elevándose hacia un cielo que, por fin, parecía azul sin nubes. Pablo y yo redescubrimos ritmos cotidianos. Mañanas de café en el porche. Sus pies descalzos en mi regazo mientras leía el periódico, tardes en los viñedos. Donde él intentaba podar, torpemente. Con risas, y yo le corregía con besos salados por el sudor. Esto es vida. Decía él. Tumbado en la hierba. Mi cabeza en su pecho. El latido de su corazón un tambor constante. ¿Vida? La palabra me aterrorizaba. Porque sabía que era prestada. El clímax llegó sin fanfarrias. En una noche de enero gélida. Cuando el viento del norte azotaba las persianas como dedos acusadores. Laura había salido con los niños a visitar a una tía en Madrid, un respiro para todos. Dejando la finca en un silencio que amplificaba cada crujido. Pablo y yo cenamos temprano, ensalada de tomate con aceite de oliva virgen. Pan crujiente. Vino tinto que calentaba las venas. Hablamos de futuro, un viaje a Barcelona. Pride en junio. Quizás adoptar un perro mestizo de la perrera local. Pero después de la cena. En el salón iluminado por la chimenea, llamas hipnóticas lamiendo la leña. Pablo se tensó. Necesito decirte algo. Murmuró. Su mano temblando en la mía. Mi estómago se contrajo. Presagio. He estado pensando. Sobre nosotros. ¿Sobre esto? ¿Esto? La finca. Albacete. El drama. El chantaje. Las amenazas. Me han cambiado. No duermo. Sergio. Tengo pesadillas donde te quitan todo. Y yo no puedo parar. Sus ojos, oscuros como pozos, se llenaron de lágrimas. Te amo. Dios. ¿Cómo te amo? ¿Pero puedo vivir así? Con el pueblo mirándonos. ¿La familia acechando? El mundo se fracturó. Sus palabras, suaves como cuchillas, cortaron profundo. No. Pablo. Se acabó. Javier en la cárcel. Laura a salvo. Pero él negó. Suave. No es solo eso. Es el peso. Tu peso. Te veo apagarte. Y me apaga a mí. Apagarme. Verdad cruda. Recordé las fotos. El graffiti. Las noches en que lo abrazaba para no romperme. Pero en realidad, lo rompía a él. Entonces, ¿qué? Susurré. Mi voz un hilo. Él se levantó. Paseando como un león enjaulado. Necesito espacio. Un tiempo en Madrid. Para pensar. No es adiós. Es. Respiró. Respiró. Como si nuestro amor fuera un fuego que necesitaba oxígeno para no asfixiarse. Lágrimas ardientes me nublaron la vista.
Por favor. No. Quereré. Lucharemos. Pero él se arrodilló frente a mí, tomando mi rostro en sus manos, besándome con una ternura que dolía más que cualquier puñetazo. Eres lo mejor que me ha pasado. Pero no puedo verte destruido por esto. La discusión se extendió horas. Voces subiendo y bajando como olas en tormenta. Le supliqué. Argumenté. Lloré. Él escuchó. Pero su decisión era un muro. Al amanecer, empacó su Seat rojo con las cajas de siempre, libros, lienzos. Nuestro pasado envuelto en cartón. Lo besé en el umbral. El sol naciente pintando su silueta en dorado. Vuelve. Supliqué. Él sonrió. ¿Triste? Lo intentaré. El motor rugió. ¿Y se fue? Dejando un vacío que el viento llenó con ecos. ¿Solo entonces? El grito silencioso estalló en mí. Me derrumbé en el porche. Sollozos desgarradores que los viñedos absorbieron como lluvia. ¿Cómo? ¿Después de todo? El amor. Mi armadura. Se había resquebrajado. Corrí al teléfono. Marqué su número. Pero solo el buzón, Pablo. Por favor. No me dejes. Borré el mensaje. Orgullo herido. En cambio, llamé a la doctora Elena. A pesar de la hora. Ha terminado. Sollocé al contestar. Vuelve. Dijo ella. Y fui. Conduciendo a ciegas por carreteras que se emborronaban con lágrimas. La sesión fue un exorcismo. Grité. Maldije. Confesé el terror a la soledad que me había perseguido desde la muerte de mis abuelos. Sin él. ¿Quién soy? Elena. Con su calma de ancla. Respondió, eres Sergio. El que heredó no solo dinero, sino coraje. Coraje. La palabra se clavó. Semilla en tierra fértil. Días se convirtieron en semanas de limbo. La finca. Antes hogar. Ahora mausoleo, ecos de risas de Pablo en las paredes. Su olor en las sábanas que no lavaba. Laura regresó con los niños. Ajena al huracán. Pablo. ¿Dónde está? Preguntó. Ojos curiosos. ¿En Madrid? Respondí. Voz neutra. Ella no insistió. Pero su mirada lo dijo todo, lástima. Trabajé como poseído, vendí parcelas de viñedo a cooperativas amigas. Invertí en maquinaria moderna. Contraté jornaleros que no chismorreaban. El dinero fluía. Pero vacío. Noches de insomnio. Tumbado en la cama donde habíamos amado. Imaginando su cuerpo ausente. Masturbación solitaria. Lágrimas mezclándose con placer culpable. Llamadas no contestadas a Pablo. Mensajes que borraba antes de enviar. Un mes después. El clímax personal, una carta suya. Llegada por correo certificado. Sergio. Amor, el espacio me ha aclarado. Te extraño. Pero el miedo persiste. No es por ti. Es por mí. Quizás. Tiempo indefinido. Indefinido. Como una sentencia de muerte diferida.
La carta cayó de mis manos. Y grité, un alarido primal que despertó a los niños. Laura corrió. Me abrazó. ¿Llora? Dijo. Y lloré. Horas. Hasta que el cuerpo se rindió al agotamiento. Al día siguiente. Tomé decisiones. Vendí la finca, no toda. Pero lo suficiente para cortar lazos tóxicos. Mudé a Laura y los niños a un piso en el centro. Pagué sus deudas con una condición, silencio eterno sobre el pasado. Ella aceptó. Lágrimas de gratitud. Gracias. Hermano. Hermano. La palabra sanó una herida antigua. Sola en la casa ahora vacía, los niños con ella. Confronté el espejo, ojeras profundas. Pero ojos claros. Llamé a Pablo. No para suplicar. Sino para cerrar. Necesito que sea definitivo. Dije cuando contestó. Voz quebrada pero firme. Silencio al otro lado. Un abismo. Entiendo. Murmuró al fin. Te deseo lo mejor. Clic. El teléfono cayó. Y con él. El último hilo. El dolor fue cegador. Un fuego que consumía todo. Me tumbé en el suelo del salón. La chimenea fría testigo. Y dejé que me rompiera. Horas después. Me levanté. No victorioso. Sino superviviente. Empaqué mis cosas, la carta de mi abuela. Fotos de Pablo que no quemé. El piano portátil que tocaba de niño. Subí al coche. El sol de Albacete despidiéndome con calidez traicionera. Hacia Madrid. Hacia lo desconocido. El viento por la ventana llevaba olor a libertad. Amarga pero mía. Madrid me recibió con su caos redentor, tráfico ensordecedor. Olor a asfalto caliente y a kebabs en las esquinas. Rostros anónimos que no juzgaban. Alquilé un piso en Lavapiés. Un tugurio con balcón diminuto y vistas a un muro grafiteado, amor libre. Decía. Ironía cósmica. Desempaqué poco, ropa. Libros. El piano que tocaba por las noches. Melodías improvisadas que lloraban lo que las palabras no podían. El primer mes fue supervivencia pura, terapia semanal con una psicóloga queer llamada Marta. Caminatas por el retiro donde los patos recordaban los viñedos. Cafés en solitario donde fingía leer pero solo veía fantasmas de Pablo. La herencia. Ahora un fondo invertido en bonos y propiedades, nada en Albacete. Me dio independencia financiera. Pero emocionalmente era un yugo. Soñaba con la finca, vides susurrando secretos. El porche donde Pablo bailaba. Despertaba sudando. El corazón latiendo como un tambor de guerra. Marta lo diseccionaba en sesiones, el duelo no es lineal. Sergio. Honra el dolor. Honrar. Escribí cartas a Pablo, no enviadas. Páginas de amor crudo. Rabia contenida. Gratitud por haber sido mi luz. Quemé algunas. Guardé otras en una caja de zapatos bajo la cama. Laura me llamaba quincenalmente. Voz ligera desde su nuevo piso. Los niños preguntan por ti. ¿Y por Pablo? Pablo. Su nombre aún cortaba. Pero menos afilado. Diles que estoy bien. Respondía. Y colgaba antes de quebrarme. Javier salió en libertad condicional.
Una sombra que evitaba, orden de alejamiento. Pero el miedo persistía como cicatriz. El pueblo chismeaba. Pero a distancia, yo era el exiliado que había ganado. ¿Pero a qué costo? Reconstruí lento. Me uní a un grupo de apoyo LGBT en Chueca. Reuniones en un bar con arcoíris en las paredes. Donde hombres como yo compartían historias, rechazos familiares. Amores perdidos. Resurrecciones. La familia elegida. Decían. Y lo adopté como mantra. Conocí a Diego. Un profesor de literatura con ojos verdes y risa contagiosa. Pero no era Pablo, nadie lo sería pronto. Salidas casuales, cine en la cineteca. Vermú en terrazas donde el sol madrileño mimaba sin quemar. 6 meses después. El primer contacto con Pablo, un email. Inocuo. Exposición en Madrid. ¿Vienes? No hay presión. Exposición. Sus diseños. Gráficos vibrantes que capturaban almas. Dudé días. Dedos temblando sobre el teclado. Sí. La galería en Malasaña era un espacio blanco. Minimalista. Con sus obras colgadas como ventanas a mundos coloridos. Él estaba allí. Delgado pero radiante. Charlando con críticos. Nuestros ojos se encontraron. Y el tiempo se detuvo, él. Yo. El abismo que habíamos cruzado. Hablamos después. En un bar cercano con mesas al aire libre. Cerveza fría entre las manos. ¿Te ves bien? Dijo. Sonrisa tentativa. ¿Tú también? Conversación ligera al principio, su madre recuperada. Mi piso en lavapiés. Pero el río subterráneo bullía. Lo siento. Murmuró al fin. Ojos en la espuma. Te dejé cuando más me necesitabas. Dejé. ¿Verdad que dolía menos ahora? Me salvaste antes. Respondí. Eso basta. No hubo besos. Solo un abrazo largo. Su olor familiar un bálsamo. ¿Amigos? Preguntó. Amigos. El cierre trajo paz. Vendí las últimas tierras de Albacete. Doné parte a una fundación queer en memoria de mis abuelos, Viñas Libres. Se llamó. Un viñedo donde crecerían amores sin cadenas. Visité una vez. En primavera, brotes verdes en las parras. Sol filtrándose como bendición. Toqué una uva incipiente. Jugo dulce en los dedos. Gracias. Susurré al viento. Ahora. 1 año después. Madrid es hogar. Trabajo en una editorial. Editando novelas de drama, irónico. Toco piano en cafés bohemios. Donde mi música atrae aplausos y miradas curiosas. Diego se convirtió en algo más, cenas compartidas. Manos entrelazadas en paseos por el Madrid Río. Besos que prometen sin presionar. No corro. Me dice. Y lo creo. Pero el eco de Pablo persiste. Un tatuaje invisible. A veces. En noches de luna llena. Imagino Albacete, la catedral erguida. Los viñedos susurrando. ¿Ganó la familia? No. Sobrevivieron en su odio. Javier bebiendo solo. Laura criando niños libres de veneno. Yo gané libertad. A precio de sangre emocional. Hoy.
En el balcón de mi piso. Con un café humeante y el sol lamiendo las tejas. Me pregunto, ¿valió la pena la herencia? Sí. Porque me enseñó que el verdadero tesoro no es oro, sino el coraje de amar a pesar de todo. Y en esta ciudad de mil rostros. Amo de nuevo, a mí. A la vida. A lo que vendrá. ¿Y tú? ¿Lector? Si la sangre te ata con cadenas, ¿cortarías el nudo? La tierra manchega guarda la respuesta. En sus vides que crecen retorcidas pero fuertes.